¿Se logra mirar la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, creo que nos quedamos aquí. Entonces, resumo un poquito, ¿no? Ya. Obviamente, una de las cuestiones que tenemos que hacer es vigilar en el tiempo. O sea, estamos aquí, pero tenemos que ver que esto va a cambiar, ¿ah? O sea, y es parte de nuestra tarea vigilar esos cambios, ¿no? Que la IA va sufriendo. Y, pero son tan veloces los cambios que vamos a tener que unirnos todos para pasarnos la voz en esta vigilancia, ¿ya? Porque el riesgo de la data es esto, ¿no? Que el rendimiento puede degradarse a tal punto, intoxicarse, ¿ok? Y se entiende por eso que como se alimenta del dato, va a haber momentos en los cuales el dato supere la realidad, ¿ya? De lo que esté pasando, ¿no? Y pues va a dar información para sociedades ficticias que quizás no esté, con las cuales no estemos viviendo en ese momento. ¿Ya? Entonces es importante eso, hacer el seguimiento, ¿no? En este modelo. Obviamente la responsabilidad va a ser compartida en los fabricantes, nosotros, los profesionales y todo lo demás. Todos estamos comprometidos. Entonces, no quiero llamarle, la gran base de datos, o sea, el gran lenguaje que lee todos los lenguajes. El lenguaje lee todos los lenguajes, así lo estamos llamando mejor, ¿no? ¿Quién es el dueño? No lo sé, ¿no? Solamente está ahí. ¿Quién tiene el poder de concentrarlo todo? Tampoco lo sé, ¿no? ¿Ya? Pero lo que sí sabemos es que es una gran base de datos, lenguaje que lee todos los lenguajes. Ya. Bueno, es mi culpa. Bueno, culpa de un momentito, el muchacho que creo que quieren entrar. Ya, pues entendí una vez, no sean tan lentos. No vamos a ser tan lentos, ya listo. Muy bien. Entonces, este gran lenguaje en lo que compete a nosotros, que es la clínica, ya que tenemos que tener cuidado. Que muchos los resúmenes, o sea, las guías clínicas, que se estén publicando y que se publiquen, sobre todo aquellos que proceden de grandes sociedades o sociedades avanzadas, tengan en su interior muchas omisiones que no se pueden aplicar a nuestra sociedad, ¿ya? Lo otro que hay que tener cuidado, ¿ya? Son las alucinaciones plausibles con el tiempo que se van apareciendo, con lo que les decía, ¿no? La información es tanta que genera tratamientos que probablemente ya no son aplicables para el día a día, ¿no? Recuerden muchas veces, ¿de qué se alimenta? La IA se alimenta del dato, ¿no? Pero ese dato siempre va a estar atrasito de la realidad, porque se alimenta del dato y el dato sale hoy, ¿ya? Puede salir hoy, el dato se procesa, mañana sale la información, pero el campo clínico, la característica clínica de una enfermedad puede haber cambiado de hoy para mañana y haber cambiado de hoy para mañana las diferentes sociedades, ¿no? Y nos puede generar una alucinación, que ese tratamiento es bueno para una realidad que ya no existe. Eso va a pasar, ¿no? Por ende, esto nos va a llevar a perder el contexto clínico. De ahí que el médico nunca va a dejar de ser el protagonista, porque ¿quién va a regular la distancia entre esa alucinación y lo que ocurre en la realidad? Es solo el médico. La máquina jamás lo va a poder hacer. Nos va a dar la mejor información puesta ahí, el mejor análisis de algunos datos clínicos,
pero a la larga, quien mira al paciente vamos a ser nosotros y que tomemos la final decisión. Por ende, tenemos que hacer que a esta gran base de datos mundial automática, pues verla siempre como una herramienta. Nunca, nunca lo vean como que es la que toma la decisión. Y he escuchado a muchos alumnos decir, a ver, ¿qué dice la IA? No, 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 o sea, voy a buscar a la IA para yo finalmente tomar la decisión crítica y discutirla, ¿no? Ah, otro gran riesgo que tenemos en la clínica es la confidencialidad. O sea, si hoy en día la historia del paciente pertenece solo al paciente. Uno de los riesgos es que toda esa información de tu historia clínica la conozca todo el mundo, ¿no? Si han podido entrar a una base de datos, como por ejemplo en nuestras elecciones que hemos tenido, imagínate que no van a entrar a una base de datos clínica. Ah, es uno de los riesgos, ¿no? Dentro de la medicina, ¿ya? Va a requerir de nosotros algunas competencias clínicas clave, ¿ya? Obviamente, vamos a tenernos que meter a sociedades que hagan control de calidad para evaluar la evidencia. Ahí está, por ejemplo, está Hyde, el consorcio Hyde, son gente o grupos que están evaluando ese conocimiento, esa data, y cuál realmente nos va a servir. Negocio para ellos, sustrato para nosotros. Otra competencia clave que tenemos. O sea, tenemos que la primera competencia, saber cuáles son esas sociedades que hacen el control de calidad, lo que sirve o no sirve de la IA. ¿Ya? ¿No? Y eso se viene. No está ahorita en fuerza todavía a nuestro alcance, pero se viene. Lo segundo, la supervención activa. En cambio, en lo que es educación nuestra, en nuestra universidad, supervisar el aprendizaje supervisar el aprendizaje del alumno. Que no queremos que solamente sepas encontrar, pero sí analizar. ¿Ya? Analizar. ¿Ok? Ah, muy bien. A ver. Ahí se me adelanto. Esta cosa. Ahí está. 3. Luchar. Tener la experiencia. Tener no, ¿qué experiencia que estoy hablando? Tener la esperanza de que exista un una plataforma normativa en nuestro país, ¿no? Reglas que regulen la información procedente de inteligencia artificial. No existe ahorita. ¿Ah? Pero yo creo que en un momento va a tener que nacer. Ahí tienen ustedes un nicho de trabajo, ¿no? En el futuro. Y la otra competencia que debemos de fortalecer hoy en día, más que nunca, es aprender a comunicarse con las personas, aprender a comunicarse de forma clara con el paciente. Si bien antes el médico hablaba poquito y rápido, hoy en día no. Esto va a hacer que el médico aprenda a hablar más, a comunicarse mejor y a tener empatía con sus pacientes. Estas 4 competencias son claves si queremos sobrevivir en este mundo de la medicina. ¿Con cuál me quedaría yo por los par de décadas que nos quedan, ¿cierto? En esto de la medicina, usted fortaleciéndose, yo, bueno, yendo a otro momento de mi vida, de mi existencia, obviamente es fortalecer la comunicación con el paciente, ¿ya? Y estar siempre detrás de esto, ¿no? ¿Qué cosa o cómo están usando la IA los diferentes grupos en medicina? ¿Cómo están supervisando? ¿Cómo están trabajando con ella?
¿ya? ¿Cómo la están usando? Más que meterme a sociedades que me den la mejor información, que todavía esto van a cobrar mucho, al menos estas dos son claves. Entonces, ese estándar ahí es pues es el futuro, ¿no? Es una guía de notificación diseñada específicamente para mejorar la transparencia y precisión de los estudios de diagnóstico médico que utilizan inteligencia artificial. Son plataformas poderosas que seleccionan lo mejor de la IA, imagínense, de millones de millones de millones de datos, de ahí seleccionan lo mejor, lo más cercano a la verdad, pero esa te la van a vender, ¿no? Y consiste en una lista de verificación, ¿no? De 18 ítems, ¿no? Enfocadas en evaluar sesgos, calidad de datos, aplicabilidad del algoritmo, asegurando que esa IA en salud sea la adecuada. Uh, Imagínense acceder a una IA que ya sabes tú que toda la información que está dando ahí ya ha sido revisada. Entonces, que van a revisar, sobre todo en medicina, son estos señores, pero por ahora seguro van a cobrar, ¿no? Acá tenemos a otra, ¿ya? Y apareció varios años atrás, pero que ya se están fortaleciendo. Ahorita está libre, ¿no? O sea, ustedes cuando entran a la IA es como entrar a Google. ¿Ya? Claro, es un Google más mejoradito, pero sigue siendo data libre, poco revisada, pero sí mejor revisada que la que encontramos en Google, ¿no? Pero imagínense una sociedad de grupos humanos que procesen y vigilen y diseñen y revisen la información que se está procesando ahí, ¿ya? El otro mundo es obviamente no solamente en la clínica, sino también en la investigación. Mira, ¿qué va a aparecer? Mejores asistentes de revisión bibliográfica, mejores asistentes para el análisis de datos, mejores redactores para hacer el artículo. Y es más, vamos a tener simulación de pares, o sea, cuando se hace un artículo científico se manda a otras personas para que lo revisen, eso lo llamamos pares. Yo hago un trabajo de investigación y obviamente la revista lo envía a otras personas para que revisen si mi información es la adecuada, necesita alguna corrección, etcétera. Bueno, la IA va a crear también, se va a convertir un revisor más en un par más. A eso le llamamos simulación de revisión por pares. Entonces, la IA va a revisar nuestros trabajos. Es estos cuatro cosas, estos vienen con fuerza. ¿Cuál es la más útil? Considero yo las dos primeras, ¿no? Está acá, ¿no? Porque la redacción va a depender del país, ¿no? El país, el idioma, etcétera. Aunque la mayoría se hace en inglés, pero no es muy complicado. Pero sí el análisis del dato, ¿no? Y la revisión de la bibliografía escrita para hacer un trabajo de investigación. ¿Qué debo hacer ahorita? ¿Qué debo hacer? Yo desde mi humilde carpeta, ¿ya? Obviamente no subir datos sensibles, por ejemplo, datos personales de cierta persona, datos muy confidenciales. No subir datos sensibles, no compartir datos sensibles, porque la IA lo va a subir y lo va a asumir y lo va a compartir, y lo va a poner en su gran base de datos madre. No subir datos sensibles, ¿no? Eh, Asumir que el autor en la investigación somos nosotros, no es la IA, ¿ya? Nosotros. Verificar todo lo que obtengamos, ¿no? Todo. Y ser conscientes de la LLA, la gran madre esta de datos, ¿ya? La LM, mejor dicho, la gran madre de la data, tiene sus fallas, tiene sus sesgos, como el que les describía, ¿no? Está trazada un espacio de tiempo respecto a la realidad, ¿no? La realidad siempre le antecede, hasta ahora.
No sé si algún día la sobrepase, no lo sé, pero probablemente que sí, ¿no? ¿Ya? Bueno, y documentar siempre, ¿no? Documentar, las sociedades deberían, o sea, a través de la investigación, todos deberíamos aportar a esa gran base de datos, con datos fidedignos, ¿no? Para que obviamente tengamos mejores herramientas, ¿no? Ustedes aprender a hacer prompts claros y específicos. Van a tener clases en las que van a enseñarles a hacer prompts, pero no es complicado, pero hay que aprender a hacerlos, no intuirlos, aprender a hacerlos como se hace un buen prompt para solicitar información de la IA. Aún así, obtengan información, contrástenlo con otras IAs, porque hay varias IAs, ¿no? Varios motorcitos ahí que están ofreciendo sus servicios. GPT, Microsoft, todo eso, ¿ya? Todo, pero contrasten resultados. Nunca dejar de reconocer quién es el autor original de alguna información, respetar la propiedad intelectual. Esto es que me interesa mucho. Tener en cuenta la fecha de corte, o sea, cuando pides información, pedirle a la IA información de qué fecha te interesa. Porque si no le pones ese periodo de corte, la información que te va a dar la IA va a ser de hace 20 años conjugada con la de del año pasado. Va a ser todo un escabeche ahí y te va a entregar probablemente información en muchas partes desactualizada. O sea, cuando se arme el prompt, ¿ya? Tener muy en cuenta la fecha de corte de la información que estás pidiendo. Quiero de tal fecha a tal fecha. Recordar usar la IA para potenciar tu conocimiento, no para sustituirlo. No dejes que tu cerebro se adormezca o se vuelva flojo. Es el peor daño que te puedes hacer, ¿no? Úsala ahí así, pero para después criticarla. Ojalá que con nuestros docentes podamos nosotros decirles que, no sé si el tiempo nos alcanzará, poder decir a nuestros profesores que si bien el alumno usará información de la IA, invertir nuestras fuerzas en pedirle que la exponga esa información, trabajo de exposición, que demuestre que él buscó esa información en la IA, no fue el compañero, ¿ya? Y que, bueno, cuál es su aporte, cuál es tu espíritu crítico, qué piensas tú, cómo es que se debería de hacer o cómo es que lo está contrastando con otras IAs o cómo logró ese estudiante contrastar un conocimiento obtenido de una IA con las otras. Muy bien, estamos haciendo una propuesta curricular para que empezara el próximo año, ¿no? Donde va a haber 2 cursos de IA, ya pura IA, IA 1 y IA 2, ¿no? A lo que le llamamos alfabetización básica. No estamos llegando con un año de atraso, pero ya no importa. Entraremos nomás, ¿no? Tenemos que tener un poco de fuerza, meterle esto en residencia, ¿no? Sobre todo el espíritu crítico en la residencia, en la residencia médica. Y obviamente su uso tiene que ser continuo, ya sea el deseo es que todos los docentes y alumnos utilicemos todas esas herramientas para que nos podamos supervisar ambos, alumnos al profesor, profesor al alumno. Bueno, estamos en ese proceso poco a poco, ¿ya? Mensajes finales. La primera es que la IA no reemplaza al profesional, ¿ya? 2, que tienen que usted admitir y aceptar que tienen que ser supervisados. La supervisión humana es irrenunciable. Necesitamos asegurarnos que aprendes. ¿Ah? Si no, mejor trabajo con la IA, pues, y le enseño a la IA y la IA se convierte en mi alumno. Y eso no se quiere. Para eso ustedes tienen que alimentar su espíritu crítico y su espíritu de búsqueda y su espíritu de comparación. Comparar resultados. 3, la ética y respetar la procedencia del dato es importante. Decir, lo saqué de aquí y lo saqué de allá, ¿no?
¿ya? Y lo último, la formación, ¿no? Es la clave del uso seguro. ¿Qué es la formación? ¿Ah? A aprender a usar la IA poco a poco, pero ir alimentando sus capacidades, las vuestras, para un uso correcto. Es lo más seguro, es lo más seguro. ¿Ok? Conclusión, entonces. El valor de la IA en medicina no reside en los algoritmos de la LLM, ¿no? De la gran madre esta de datos, ¿no? Que es el lenguaje que lee todos los lenguajes, ¿no? Ahí no reside, la fuerza de eso, ¿no? No reside la fuerza en los algoritmos, sino en el juicio crítico del profesional que lo usa. Leer, buscar, encontrar, criticar y comparar, y finalmente tú decides. ¿Ok? Y eso es lo que le van a preguntar sus profesores de ahora o en adelante, o los que se les presenten en el futuro, que aquellos que asuman este reto. No les van a decir qué encontraste, sino te van a decir cómo lo encontraste. Ya no se van a sorprender con la cantidad de información que le entregas, sino les van a decir qué entendiste y qué crítica le haces a la información que encontraste. ¿Cuál es tu aporte y cuál es tus diferentes puntos de comparación?